Dios pueda bendecirnos en esta hora. Es una bendición estar con todos ustedes que me sintonizan a través de este medio de comunicación. Quiero leer la palabra de Dios. Soy el pastor Danilo Flores de la Iglesia de Dios de la Profecía en la ciudad de Marcala, La Paz, Honduras. Dice la Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, dice la palabra. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Esta palabra, pues, nos indica cómo en esta ocasión las cosas se daban un tanto confusas para los discípulos del Señor, porque ellos veían cómo Jesús recibía respuestas a todas las cosas que él pedía al Padre, mas ellos oraban, no es que no sabían orar. Ellos oraban y la respuesta que ellos esperaban no llegaba. Y es que la oración es el único recurso o el único aspecto más bien de la vida cristiana sobre el cual los primeros discípulos solicitaron al Señor que les enseñase a hacerlo. El Señor Jesucristo siempre estuvo atento a que no surgiera su propia voluntad en la toma de decisiones. Él pasaba tiempo en oración. Pasaba mucho tiempo en oración buscando y atendiendo la voluntad del Padre. De todas las expresiones de la fe cristiana, la oración es una disciplina, amados amigos y hermanos que me sintonizan, es una disciplina pues fundamental en la vida del cristiano, ya que en ella se fortalece el vínculo personal que existe entre el Señor y el creyente. La oración genuina consiste puramente en establecer con Dios un contacto vivo, personal, amplio, sincero y franco. Alabado sea el nombre del Señor. Siendo que el tema que nos ocupa en esta oportunidad, bueno, estoy hablando de la oración. La oración, pues, básicamente es un estilo de vida que debemos formular siempre nosotros cada día, porque hay necesidades por las cuales estar de rodillas, por las cuales estar orando cada día, ¿verdad? Y debemos también preguntarnos, hablando de lo que es un estilo de vida. ¿Qué es un estilo de vida? La definición más sencilla que podemos encontrar, amados hermanos y amigos que están conmigo en este tema, ¿verdad? Pues es un conjunto de pautas, hábitos y comportamientos que se asume, ¿verdad? Ya sea un individuo particular o una sociedad en general. Es simplemente o sencillamente un concepto así, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Dice San Lucas en el capítulo 5, versículo 16, mas él se apartaba, dice que el Señor se apartaba a lugares desiertos y oraba, ¿verdad? Oraba, gloria a Dios. El Señor Jesucristo exponía su sentir y pensar en oraciones y así enseñaba a sus discípulos. Alabanzas al Dios que vive, ¿verdad? Lucas hace varias referencias a la vida de oración de Jesucristo. En Lucas 6, 27, 28, dice la palabra: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso. El Señor enseñó a sus discípulos a orar por la bendición sobre todo, de toda la humanidad, inclusive sobre aquellos que nos adversan, que son nuestros enemigos aparentemente, ¿verdad? Que nos hacen daño, en otras palabras. No es propio de un creyente sincero pedirle a Dios que aplaste, que destruya a aquellos que nos están haciendo daño. Eso no es sincero, no es cristiano, no es santo que alguien que ama a Dios esté haciendo esas peticiones al Señor, ¿verdad? Jesús se regocijaba en la oración. Lucas 10:21 dice:
En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué maravillosa esta palabra, gloria al Señor. En este versículo Lucas hace referencia a la autorización del profundo gozo y agradecimiento que en aquella hora el Señor Jesucristo experimentó en el Espíritu Santo. Qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor se regocija y le agradece al Padre por haber escogido a los más débiles, a los más pobres, aleluya, a los más ignorantes del mundo para convertirlos en ciudadanos del cielo. Porque somos ciudadanos del cielo por fe. Somos escogidos por ese Dios tan bello, tan amoroso, tan glorioso, tan especial. No nos escogió por esto y lo otro. Hay mucha gente en el evangelio que de repente piensa que su escogencia fue por méritos particulares, y eso nunca se dio así. La Biblia dice que de lo más vil, de lo ruin, de lo más ruin, Dios los escogió para que le demos gloria, ¿verdad? Él no escogió a los más intelectuales, a los más encopetados, como quien dice, ¿verdad? A los que se consideraban más sabios en aquel entonces, ¿verdad? Esto trasladándolo a ahora. También las cosas siguen igual, amado. Si Dios te llama a ti, si Dios te toca tu corazón, si Dios te inquieta que vengas a Él, es precisamente porque Él tiene grandes cosas para ti. Alabanzas a Él porque Él vive. La oración nos transforma. Es que la oración transforma. Siempre en Lucas capítulo 9, versículo 28 y 29 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente, gloria a Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo fue transformado en aquel momento de oración, nosotros también somos transformados en nuestro carácter, en nuestra conducta, alabanzas al Dios que vive, cuando pasamos tiempo en oración. Cuando nosotros somos capaces de suplicarle al Señor que cambie nuestro proceder, que cambie nuestro carácter, porque es necesario ser diferentes. ¿Qué pasaría? Usted quiere vivir mejor. Dios quiere convertirnos en personas nuevas y nosotros empecinados queriendo seguir en la misma vida. Esto no conjuga, esto no ensambla, y entonces simplemente nosotros nos quedamos afuera del redil. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús enfatiza la necesidad de orar en todo momento. Siempre en Lucas capítulo 18, el versículo 1, la Biblia dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor continúa con el tema de oración, dando una ilustración con el propósito de mostrarnos la buena disposición de Dios en dar respuesta a nuestras oraciones. Es que el Señor quiere responder la oración. Quiere responder nuestra oración. Es maravilloso cuando nos internamos en la palabra de Dios y vamos, por ejemplo, con la historia del pueblo de Israel cuando estando cautivo allá en Egipto, ¿verdad? Bajo un sistema opresor, enemigo del plan de Dios para el desarrollo de ellos, siendo el pueblo de Dios Israel. Ellos clamaron a su Dios porque ellos confiaron que Él es el único que tiene la respuesta. Clamaron. La Biblia dice que su clamor subió a los cielos. Mire, tan fuerte, tan intensa fue la oración, que su clamor subió a los cielos. Aleluya. Eso es lo que necesitamos nosotros en este tiempo, ¿verdad? Que nuestra oración sea tan incesante, tan perseverante, que suba a los cielos. Porque cuando la oración tuya sube a los cielos, tú ya tienes la respuesta de Dios, porque Él quiere responderla. La Biblia dice en el libro de Jeremías 33:3, es una palabra bien conocida: clama a mí y yo te responderé.
Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya, cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas maravillosas. Imagínate tú las cosas que para Dios son grandes, cuando Él es el ser supremo, maravillosamente grande, tremendamente grande, y cuando Él dice cosas grandes, y son las que tiene para usted, para mí, cuando somos capaces de clamar, aleluya. Lo único que debemos de entender también, ¿verdad?, que la oración no tiene que ser un simple hablar con Dios, tiene que ver, amado hermano, con clamar. Debemos de añadir a la palabra orar, que dice el diccionario que orar es hablar con Dios, ¿verdad? Pero debemos añadir la palabra suplicar, clamar, que tiene que ver con implorar, que tiene que ver con rogar, que tiene que ver, hermano, con hacer un esfuerzo supremo, tesonero, un esfuerzo intenso por llegar a la presencia de Dios, y que sea Dios trayéndonos la respuesta. Alabanzas a Él porque Él vive. Siempre dice el libro de Efesios capítulo 6 versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿verdad? Entonces necesitamos añadir la palabra súplica. La Biblia habla tanto de la oración, ¿verdad?, como el medio, como para ser escuchado, para ser atendido por Dios. Qué bueno, mis amados hermanos, cuando usted considera lo que es orar, el permanecer clamando delante de Dios. Dice el libro de Joel en el capítulo 2:12, gloria a Dios, dice que es que hay que venir al Señor, no solamente por venir, no solamente a presentar una necesidad. Bueno, en el discipulado de nuestra iglesia, la iglesia de Dios de la profecía, nosotros enseñamos en el primer nivel cómo plasmar o cómo bosquejear una oración equilibrada. Debemos de comenzar adorando a Dios, dándole gracias a Dios. Luego debemos de seguir pidiendo perdón a Dios, porque nosotros sabemos que somos pecadores. La Biblia dice que el hombre que dice que no peca se engaña a sí mismo y hace mentiroso a Dios. Nosotros somos pecadores y como tales tenemos la necesidad de pedirle perdón a Dios a cada instante. Aleluya. Y luego Dios nos perdona. Bendito sea Dios. Debemos luego orar por otros. Nunca orar solo por nosotros, sino por otros. Aleluya. Suplicar por otros. Bendito sea Dios. Presentarnos a Dios. Y por último, pedir por nosotros. Por último, es lo último. Es la última parte de una oración equilibrada. Que nosotros podamos orar por nosotros, interceder por nosotros, por nuestras necesidades particulares. Alabanzas al Dios que vive. Pero mis amados hermanos, el caso es que para presentarnos a Dios en una oración que pueda ser efectiva, tenemos que venir con el corazón rasgado, ¿verdad? Con un corazón rasgado, con un corazón, dice la Biblia, en ayuno, con lloro y con lamento. Tenemos que llorar delante de Dios. ¿Cuántas veces usted ha llorado delante de otras cosas? Bueno, qué lástima que hay personas que lloraron, algunos, incluso yo, lloramos en una cantina, imagínese usted. ¿Cuántos lloraron a otra persona? ¿Cuántos le lloramos a la policía para que no nos llevara a la cárcel? Algunas personas le van a llorar incluso a un brujo, a un hechicero, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha llorado por cosas que ni valen la pena? ¿Por qué no llorar en la presencia de Dios? ¿Por qué no llorar si el mismo Dios nos dice que esto es lo que convierte en efectiva nuestra oración? Necesitamos de verdad despojarnos de esas cosas que nos perjudican, esas cosas que nos eximen, que nos marginan del objetivo de Dios para nuestra bendición personal y la de los nuestros, para que nuestra oración tenga esa respuesta que deseamos. Alabado sea Dios. Tendremos que venir entonces en ayuno, con fuertes ayunos, porque hay veces, hermanos, que estamos atravesando problemas o estamos pidiendo a Dios por cosas que no son sencillas y que solamente con ayuno,
Solamente la Biblia dice, marca que el ayuno es el que rompe cosas fuertes. Hay géneros de demonios que no los vamos a mover, no los vamos a echar fuera, si no es porque vengamos preparados en ayuno y oración. Tenemos que venir a lamentarnos delante de Dios. Dice Joel, ayuno, lloro y lamento. Alabado sea Dios. Yo bendigo a Dios en esta hora por esta palabra maravillosa, que Él nos aclara de esta forma cómo es que nosotros debemos de presentarnos delante de Dios. La otra cosa es que no debemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. La Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón. No es porque el pastor te pida, no es porque esto y lo otro esté pasando, tú tienes que llevar dinero. No. Tú tienes que presentarte con un presente delante de Dios. Pero así como tú mismo lo dispongas, no como alguien que quiera manipularte tu cartera, tu bolsillo o tu finanza, ¿verdad? Sino tú mismo, Dios te faculta a ti para que tú decidas con cuánto presentarte delante de Dios, porque esto sí es necesario. La Biblia dice que los israelitas nunca llegaban al altar sin llevar un presente para Dios. Es justo, ¿verdad? Que así como damos, así vamos a recibir, y el mismo Dios estableció esta relación, que dando es como recibimos. Qué bien, te deseo que tú puedas convertirte en una persona que ora con una efectividad maravillosa, ¿verdad? Y así tú puedas testificar a quien sea que la oración es efectiva, ¿verdad? La oración sincera funciona porque hay un Dios todopoderoso que quiere contestar. Que Dios te bendiga.